presentación técnica de esta jornada, que es la que nos va a ofrecer don Alfonso Lara Montero, que es CEO, director ejecutivo de la European Social Network. Don Alfonso es el responsable de la gestión de esta entidad, que es una entidad en la que intervienen diferentes órganos relacionados con el trabajo social y con este tipo de proyectos de desarrollo orientado a la mejora de la calidad de vida. Y tiene 10 años de experiencia en este tipo de políticas públicas y como gestor en la red, y nos va a ofertar la conferencia que tiene como título sobre la innovación y digitalización de los servicios sociales. Buenos días, Alfonso, encantado. Hola, buenos días. Muchas gracias por Muy participar bien. en nuestra conferencia y nada, simplemente damos paso a la intervención. Bueno, vale. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por la invitación a participar en estas jornadas, ¿no? Creo que ya es el final de las jornadas, ¿no? Están llegando ya a su fin, así que muchas gracias por la invitación, por el interés en el trabajo que hacemos desde la European Social Network. Y bueno, pues lo que voy a tratar un poco es de haceros llegar eh, algunas de las tendencias, algunas de las prácticas de lo que sabemos en innovación y específicamente en el área de la digitalización de los servicios sociales. Y también un poco hacer referencia a algunos ejemplos de prácticas que hemos venido identificando en el marco de nuestra red e igualmente también hacer referencia al contexto en el que estamos en la actualidad, el contexto de los fondos europeos, ¿no?, que se van a destinar, los fondos nacionales de transformación, recuperación y resiliencia que se van a utilizar y que, bueno, que en gran parte la idea es utilizarlos para la digitalización de los servicios públicos y obviamente en ellos se incluyen los servicios sociales. Habrá que ver efectivamente cómo los servicios sociales están y forman parte, ¿no?, de esa transformación a raíz de la crisis provocada por el COVID-19, una crisis que ya sabemos no es ya solamente una crisis de salud, sino que lo es claramente económica, pero sobre todo lo está siendo ya social y lo va a ser muy social en los próximos meses y años. Voy a tratar de compartir la pantalla para compartir la diapositiva, que espero que veáis. Bueno, pues esto es básicamente lo que voy a tratar de hacer en los próximos, creo que eran unos 30-35 minutos, lo que me habíais pedido que hablara. Voy a tratar de, bueno, en primer lugar os voy a explicar quién es la European Social Network, qué hacemos y cómo trabajamos, la importancia de la innovación y de la digitalización en el ámbito de los servicios sociales, que quizás sea un ámbito menos dado a la parte de innovación y a la parte de digitalización, cómo los servicios sociales se pueden transformar mediante la digitalización y específicamente cuáles son los resultados, ¿no?, que se pueden conseguir mediante esa transformación digital. Algunos ejemplos, ¿no?, de experiencias que hemos venido identificando en el marco de los trabajos que realizamos dentro de la European Social Network o Red Social Europea y, por último, una mirada también al futuro, ¿no? Bueno, pues la red, la European Social Network, es una red que cuenta con 153 miembros. Es una red independiente de servicios sociales públicos, principalmente a nivel regional y local en Europa, aunque también contamos con acuerdos fuera del territorio europeo. No solamente cuando hablamos de Europa, no solamente nos referimos a la Unión Europea, sino al continente europeo en su conjunto. Quizás uno de los aspectos principales de la red es que aglutina a todas aquellas organizaciones que planifican, que prestan, pero también que financian, que gestionan y que regulan los servicios sociales públicos. Como decía, principalmente a nivel local, a raíz de que los servicios
de que los servicios sociales están descentralizados prácticamente en la mayoría de los países en Europa, ¿no? Sí que es cierto que debido a algunas de las tendencias en las que se sitúa también todos estos cambios en relación con la digitalización, pero también en relación con la innovación, con la necesidad de integrar, con la necesidad de que haya una mayor y mejor coordinación entre los distintos sectores y los distintos servicios, muchas de las organizaciones que forman parte de ISEN no solamente, digamos, son responsables de servicios sociales clásicos, ¿no? Como puedan ser el trabajo social, sino que también lo son de servicios como el empleo, en algunos casos la vivienda, los servicios de bienestar social e incluso en algunos casos algunos servicios educativos como puedan ser los de la infancia temprana o para jóvenes que se encuentran en una situación de desamparo o aquellos jóvenes que están en una situación, por ejemplo, de riesgo de abandono escolar. Desde ISEN tratamos de garantizar la visibilidad de la perspectiva de los servicios sociales públicos que desafortunadamente a nivel europeo no está muy presente, al tiempo que apoyamos el desarrollo de unas políticas en servicios sociales y de inclusión social que sean tanto eficaces como efectivas y que esto se haga a través del intercambio y de la construcción de conocimientos en los servicios sociales y en la práctica de los cuidados centrados en la persona. Lo hacemos a través de un programa de trabajo anual que está cofinanciado por la Comisión Europea, también a través del Congreso Europeo de los Servicios Sociales o de los Premios Europeos de los Servicios Sociales. Estas son algunas de las actividades que hacemos. Luego tenemos grupos de trabajo específicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible o el semestre europeo, que ahora se está centrando específicamente en la financiación europea, así como participación en proyectos específicos, como por ejemplo el Rural Care, que es una innovación social que está desarrollándose desde Castilla y León con el objetivo de promover un apoyo integrado de cuidados en el ámbito rural para las personas mayores, con el objetivo de que puedan quedarse en sus casas por el mayor tiempo posible. El Congreso Europeo de los Servicios Sociales se celebra anualmente desde hace 28 años y es un congreso en el que tratamos de abordar algunas de las cuestiones principales en materia de servicios sociales públicos. Y este año, a raíz del COVID, el año pasado no pudo celebrarse y este año se hará online y será del 30 de junio al 1 de julio. Y vamos a tratar de repensar el futuro de los cuidados en la comunidad, teniendo en cuenta la crisis del COVID y las consecuencias negativas en el ámbito social que dicha crisis está teniendo prácticamente a lo largo y ancho de toda Europa y sin duda alguna en el caso de España. Eso requiere que repensemos la manera en la que los cuidados en la comunidad se ponen en práctica y sobre todo que se establezcan nuevas alianzas y que se utilicen los recursos para implementar nuevos planteamientos, nuevas políticas, pero también nuevas prácticas que nos ayuden a avanzar hacia un nuevo paradigma social. Igualmente, los premios europeos de los servicios sociales, este año la temática, los vamos a presentar a principios de junio, la temática precisamente va a ser la construcción de resiliencia en los servicios sociales que estén mejor preparados para abordar las consecuencias de la crisis, que puedan ser capaces de trabajar con sus recursos y con los profesionales para garantizar que puedan abordar esas situaciones de crisis de una manera más aceptable a como lo han podido hacer en la crisis del COVID. Bien, en relación al tema que nos ocupa hoy, la importancia de la innovación y de la digitalización en los servicios sociales. Es importante destacar, ¿no?, en primer lugar, en qué medida y cómo la innovación pueden contribuir, ¿no?, de manera positiva a reformar y sobre todo a mejorar los servicios sociales. Sin duda alguna, la tecnología juega un papel múltiples facetas, ¿no?, en lo que tiene que ver con los servicios sociales.
soluciones digitales que ya se van poco a poco implementando en los servicios sociales, como son la inteligencia artificial, el sistema de casos digital, que de hecho de esto sí que tenemos bastantes ejemplos, tecnologías para apoyar los cuidados de las personas, para que puedan quedarse en sus comunidades, en sus casas, por el mayor tiempo posible. Son avances tecnológicos que sin duda alguna pueden ayudar a mejorar la prestación de los servicios sociales y en última instancia ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes los utilizan. La tecnología además contribuye a optimizar recursos, a identificar solapamientos y vacíos en la prestación de esos servicios sociales, porque estamos hablando en la mayoría de los casos de personas con múltiples necesidades. Lo estamos viendo en el caso de España con el ingreso mínimo vital. Es un ejemplo muy claro. Las recomendaciones europeas establecen claramente que en los programas de renta de apoyos financieros a las personas sean programas de inclusión social amplios, de manera integral, que de manera integral e integrada aborden las necesidades de la persona de una forma amplia. Esto implica la necesidad de que haya una gestión común de los datos a nivel de gobernanza, tanto a nivel nacional, autonómico y local, así como de, digamos, así como de interoperabilidad con los servicios, perdón, con los sistemas en los que se recogen las intervenciones de carácter social, del sistema de los servicios sociales. Y también la tecnología nos permite escalar, nos permite llegar a más personas y escalar nuestro impacto sin perjuicio, como decía anteriormente, de mantener esa atención integral, integrada y centrada en la persona. Algo que debería, en principio, poder incrementarse debido a la optimización del proceso que la tecnología nos permite. Nos encontramos en un contexto bastante propicio para ello, precisamente porque el presupuesto de la Unión Europea del 2021 al 2027, junto con los fondos nacionales para la recuperación, suponen una oportunidad para invertir en la digitalización de los servicios sociales. ¿Por qué? Porque precisamente se habla a nivel de la Unión Europea de dos transiciones, la transición verde y la transición digital. Desde ISN insistimos, desde la European Social Network, insistimos en la importancia de que se añada una tercera, que es la transición social, porque sin ella, teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis del COVID-19, probablemente no se podrá seguir avanzando en la construcción del proyecto europeo. Pero bueno, como decíamos, sí que es cierto que el presupuesto 2021-2027, que ahora en el ámbito social se van a unar 4 fondos dentro del paraguas del Fondo Social Europeo más, incluido el Fondo Social, así como el Fondo de Empleo e Innovación, el Fondo de Apoyo a los Jóvenes e igualmente el de Infraestructuras, los fondos de desarrollo regional, pues todo esa amalgama de fondos integrados ya de por sí en lo que es al menos lo que es la solicitud, habrá que ver si también se va a integrar a la hora del reporte, a la hora de la información, una vez que esos fondos se implementen en determinados proyectos, pero sí que es cierto que ya el establecer los fondos en ese paraguas ya permitirá, por ejemplo, que avanzar en algo que hemos pedido desde hace ya varios años, que es garantizar que aquellos programas que se financien con fondos de innovación también puedan seguir avanzando y puedan seguir, si efectivamente se demuestra que funcionan, convirtiéndose en programas que se financien con fondos estructurales para escalar, ¿no? Para avanzar hacia que esa innovación llegue a formar parte de las políticas. Bien, tenemos además los fondos de recuperación y de resiliencia. Y precisamente, como decíamos, establecen que una de las transiciones ha de ser la transición digital, por lo que hay que garantizar que los servicios sociales se aprovechen de esta oportunidad, se beneficien de esta oportunidad para invertir en su modernización
y en sus reformas mediante procesos digitales. ¿Cuáles son algunas de esas acciones, ¿no?, que se pueden llevar a cabo? Muy claras, muy específicas. Pues algunos ejemplos de transformación digital que potencialmente se podrían beneficiar de inversiones mediante esos fondos son la posibilidad de desarrollar, de construir modelos de codiseño entre los profesionales y los proveedores para el desarrollo de herramientas digitales. Para ello es obviamente importantísimo el desarrollar las competencias digitales de los profesionales en primer lugar. La construcción de modelos de inteligencia colectiva, ¿no? No solamente inteligencia artificial, sino que esa inteligencia artificial se convierta en inteligencia colectiva a raíz de ese codiseño del que hablamos. Con la ayuda, por ejemplo, de técnicas de machine learning, o de procesamiento del lenguaje, que aseguren los flujos de datos y faciliten la toma de decisiones de los profesionales. Asimismo, la integración de modelos de datos y del análisis de sesgos potenciales en algoritmos que se utilicen en la digitalización de los servicios sociales para prevenir cualquier forma de discriminación. Como quizás conozcáis el ejemplo, ¿no?, de la situación que se produjo en Holanda a raíz de unos beneficios de carácter social que efectivamente la decisión se realizaba a raíz de un programa de inteligencia artificial y se consideró que existía un sesgo de carácter social. En otros casos se han identificado sesgos de carácter racial. E igualmente hubo controversia en el caso del Reino Unido con un programa que se utilizaba para apoyar a las familias en situación de desempleo, que a su vez se había identificado a lo largo de los últimos años en función de los datos, que muchas de ellas podrían tener situaciones o podrían estar envueltas en situaciones relacionadas con el sistema de protección a la infancia. Estos son algunos de los ejemplos en los que la mejora de esos procesos de digitalización en el campo de lo social es importantísimo. De ahí la importancia de que estas herramientas estén ahí como herramientas, no para tomar la decisión en sí, que obviamente la decisión la tiene que tomar el profesional. También la creación de estándares en la digitalización de servicios sociales, sobre todo lo que tiene que ver, lo que concierne al uso compartido a través de las distintas administraciones que pueden estar implicadas tanto en la planificación como en la provisión y evaluación de esos servicios. Ni que decir, tiene programas de teleasistencia avanzados, incluidos tanto la evaluación de la persona, la consulta, así como la monitorización en remoto de las personas que se puedan beneficiar de estos recursos. Apoyo al personal laboral en los aspectos físicos del cuidado, tales como la detección de caídas, ayuda a las personas a incorporarse o a levantarse, llaves electrónicas en remoto que puedan abrir directamente los domicilios de las personas en caso de que de que se considere que la persona pueda estar en algún riesgo potencial, y también sensores de monitorización inteligentes. Y por último, plataformas digitales de gestión de datos que estén compartidos por los profesionales que puedan, digamos, proveer de distintos sectores en el campo, por ejemplo, de protección a la infancia, tanto el profesional de referencia, el trabajador social de referencia, como a lo mejor profesionales de la educación, de la salud o incluso de la policía, que apoyen a la misma persona o a la familia con la que trabaja. Bien, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que probablemente hayáis oído hablar de él porque efectivamente ha sido presentado, ha sido enviado por el gobierno español hace poco a Bruselas, es un plan que trata de seguir las recomendaciones europeas y que mediante esas recomendaciones o a raíz de esas recomendaciones europeas se basa en 4 ejes principales: el de la transición ecológica, la cohesión
social y territorial, la igualdad de género y la transformación digital, que podemos decir el que más sería el que nos ocupa, ¿no? La transformación digital es uno de esos 4 objetivos generales que a su vez se estructuran en 10 ejes estratégicos. En el plan se llaman políticas palanca, de manera que la transformación digital se aplica de manera transversal a esas 10 políticas palanca que, digamos, estructuran o que el plan presenta, ¿no? Como os decía, incide especialmente en la digitalización de las administraciones públicas, tanto en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías como en lo que respecta a la simplificación de procedimientos y en el refuerzo y en la modernización de los servicios sociales. No voy a entrar en todas las distintas políticas porque, bueno, es un plan bastante amplio, pero la idea es mostraros esas 10 políticas palanca y los componentes que las conforman, cada una de ellas. Como os decía, este objetivo de transformación digital se aplica de manera transversal a las 10 políticas, incidiendo principalmente en lo que respecta a la modernización de las administraciones públicas. Por eso es muy importante que en esos planes, que por cierto son las comunidades autónomas las que en España tienen principalmente la responsabilidad de elaborar esos planes, puesto que las comunidades autónomas son responsables de los servicios sociales, es importantísimo que dentro de las distintas prioridades de esta reforma se incluya también la transformación de los servicios sociales, su reforma mediante la digitalización de los mismos en los distintos planes de resiliencia, porque a pesar de que haya un plan a nivel español, lo cierto es que cada una de las comunidades autónomas, en función a sus competencias y teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial, presentan sus propuestas, asimismo teniendo en cuenta otra serie de porcentajes a distribuir entre los distintos agentes implicados, como por ejemplo el 15% para los municipios y el 10% para las entidades del tercer sector. Hay que destacar que este plan, en lo que compete a los servicios sociales, el Ministerio de Derechos Sociales es el responsable y estamos hablando de casi 1.000 millones, de los que el 80% van a las comunidades y el 20% se quedan en el Ministerio. Bien, pasamos a la tercera parte. Pasamos ahora un poco a las experiencias, ¿no?, en la digitalización de los servicios sociales. Creo que como red europea, uno de los aspectos principales, ¿no?, es, por un lado, el intercambiar el conocimiento, el identificar conocimientos, ejemplos de prácticas que puedan ayudarnos a redactar políticas y a hacer propuestas a nivel tanto nacional como a nivel europeo. Bien. Sin duda alguna, el papel cada vez mayor de la tecnología en los servicios sociales puede adoptar muchas formas, sean el uso de inteligencia artificial, sistemas de gestión de casos, plataformas digitales compartidas para los profesionales, para los usuarios o para ambos, servicios basados en tecnología, tecnología de asistencia o almacenamiento y gestión de casos. Estos avances tecnológicos pueden ayudar a mejorar la planificación, la gestión y la prestación de los servicios sociales. Y ahí, como decía, que los servicios sociales deban aprovecharse de esa oportunidad que en la actualidad los fondos europeos y nacionales destinados a la digitalización de políticas públicas están poniendo en valor para garantizar que efectivamente los servicios sociales formen parte de esas reformas. Bien, también es cierto que es importante hablar de los desafíos que plantea la digitalización. Algunos de ellos, en el campo de lo social, tienen que ver con la falta de conocimiento. Aún, digamos, la tecnología, la digitalización de los servicios sociales no es un ámbito que se conozca
aún lo suficiente entre los trabajadores sociales, los trabajadores en general del campo de los servicios sociales. El coste de los mismos, particularmente en un sector que se ha visto sometido a recortes significativos a raíz de la crisis anterior y que efectivamente nunca ha sido un sector que ha traído gran cantidad de inversión pública. También hablamos de un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la protección de la privacidad y la seguridad de los datos, sobre todo en lo que tiene que ver con la Ley General de Protección de Datos a raíz de la Directiva Europea y el hecho de que estamos hablando de que las personas a las que se les apoya en los servicios sociales son personas vulnerables y que por lo tanto es muy importante que el consentimiento esté claramente expresado y se recoja en las distintas etapas, ¿no?, del trabajo con esa persona. Y por último, la falta de regulación y de estándares, que de hecho lo mencionaba anteriormente como una de las posibilidades, de las posibles áreas de inversión, porque efectivamente aún nos queda bastante en lo que tiene que ver con la regulación de la digitalización en servicios sociales y estándares que, pues, digamos, también tengan o también recojan todo lo que tiene que ver con la parte de consentimiento, protección de datos, privacidad y seguridad de los mismos, de las personas usuarias. Bien, para estudiar un poco estos retos y apoyar desde la generación del conocimiento compartido, que es nuestra labor principal, en ISN pusimos en marcha un grupo de trabajo que ha venido trabajando desde el año 2019 y que actúa como vehículo para ese aprendizaje mutuo entre los servicios sociales y los proveedores de esas tecnologías en toda Europa, para conocer las distintas tecnologías en las que están trabajando y, sobre todo, cómo esas tecnologías se pueden utilizar en la planificación, en la gestión, prestación y evaluación de los servicios sociales. Nuestro objetivo ha sido y es reflexionar sobre el creciente papel que la tecnología juega en la gestión de los servicios sociales y entender los retos que el uso de la tecnología puede suponer a la hora de adaptar las administraciones públicas que son responsables de esos servicios. Sí que podemos decir que hemos conseguido ya algunos aprendizajes que me gustaría, digamos, compartir con vosotros, ¿no? En primer lugar, la digitalización de la gestión del caso puede ayudar y ayuda, de hecho, a gestionar el incremento del número de casos y la duración de los mismos. Y después me voy a referir a un ejemplo. Muchos de los miembros de ISN están trabajando en la integración de información en el área de los servicios sociales y de los servicios de salud, algo que sin duda alguna es imprescindible para poder coordinar y para poder compartir los datos. Los sistemas, precisamente, de gestión de caso pueden facilitar ese proceso y después voy a presentaros un par de ejemplos, uno en una región española, en Asturias, y otro en una región italiana, en Lombardía, en el norte de Italia. Y otro aprendizaje importante es que la digitalización de esa gestión de casos también facilita ese enfoque centrado en la persona al que me refería anteriormente, al permitir la integración de la información y de las necesidades específicas de cada persona. No obstante, es importante tener en cuenta el gap, ¿no?, generacional que existe a la hora de utilizar estas herramientas digitales, por un lado, y como decía anteriormente, la perspectiva ética en los sistemas de gestión de casos, sobre todo cuando se involucra el Big Data o herramientas del tipo de inteligencia artificial a las que me refería anteriormente. Como os decía, en nuestro grupo de trabajo hasta la fecha hemos tratado principalmente tres temáticas.
la gestión de casos, la gestión de datos y tecnologías que ayuden a los profesionales o a las personas usuarias a quedarse en la comunidad y poder vivir en sus casas por el mayor tiempo posible. Los principales retos a los que hemos visto nuestros miembros se enfrentan a la hora de poner en marcha estas herramientas digitales en el campo de los servicios sociales tienen que ver con la necesidad de reforzar o de adaptar las disposiciones legales en lo que tiene que ver al acceso y al intercambio de la información y de datos de las personas usuarias. Este es un problema que vemos se pone de manifiesto prácticamente en todos los países en los que ISEN tiene representación. La necesidad de formar al personal laboral hacia la digitalización, algo que también es importante para evitar resistencia por parte de los profesionales, algunas de ellas lógicas. Hablaba antes de la necesidad del codiseño. Muchas veces cuando se reciben algunas de estas herramientas, a veces se considera que tienen que ver más con la necesidad de informar, ¿no? De enviar determinados informes regularmente. El hecho de que muchas veces estas herramientas no se hagan contando con los profesionales también, también supone un... Por otra parte, la digitalización puede reforzar una ejecución más centralizada, ¿no? Lo cual no concuerda necesariamente con la descentralización, que precisamente es clave en el proceso de gestión de los servicios sociales. Y por último, todavía existe poca evidencia, ¿no? Y acuerdos con respecto a estándares y buenas prácticas en lo que tiene que ver con la digitalización, específicamente en el campo de los servicios sociales. Me gustaría pasar ahora a enumeraros algunos ejemplos, ¿no? De buenas prácticas de organizaciones miembros de ISEN que se han venido compartiendo e identificando en el grupo de trabajo. En Asturias nos presentaron desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias un ejemplo de una aplicación que se creó para gestionar datos procedentes de centros residenciales. El objetivo era desarrollar una herramienta que permitiera compartir en tiempo real los datos de los más de 240 centros residenciales de la región, para lo cual tuvo que desarrollarse precisamente una normativa a tal efecto. El objetivo, y de hecho lo que permitió dicha iniciativa, fue un trasvase de recursos allá donde se detectara la necesidad. Por ejemplo, entre profesionales, para traspasar profesionales entre centros residenciales o para aislar residencias, lo que fue clave en la gestión de la crisis del COVID-19, sobre todo en los primeros, en el primer confinamiento. En el condado de Hampshire, en Inglaterra, han venido implementando una serie de cobots. Cobots viene del inglés Collaborative Robots. Son robots colaborativos o es una especie de es una tecnología que está destinada a apoyar la provisión de cuidados, ¿no? Que ayuden a los profesionales y a los cuidadores, sobre todo a la hora de sujetar, de mover, de levantar a una persona que tenga movilidad reducida. Nos mostraron, son como una especie es una tecnología, es un dispositivo que se ajusta a la cintura del cuidador para ayudar a los profesionales, por ejemplo, a levantar a las personas mayores. De esa manera, nos comentaban los cuidadores que así se les facilita el trabajo y también desde el punto de vista de salud se previenen lesiones. En materia de historia social electrónica, en Lombardía, en el norte de Italia, se ha venido desarrollando una herramienta que permite a las administraciones locales dentro de la región armonizar el desarrollo de su historia social electrónica.
con el objetivo de planificar y de facilitar la planificación y la gobernanza de los servicios sociales en la región y el intercambio de información entre los municipios de los departamentos de los municipios que son responsables del proceso. Como no había una legislación específica en esta materia, la región de Lombardía desarrolló su propia norma. En el caso de Italia es una situación parecida a la de España, en la que los servicios sociales son competencia también de las comunidades de salud de las regiones. Y los primeros resultados muestran que 40 administraciones locales responsables de los servicios sociales empezaron a partir o a raíz de esta herramienta, empezaron a generar historias sociales electrónicas, mientras que otras 45 adaptaron las que ya tenían en favor de esa armonización de criterios que se creó por parte del gobierno autonómico o regional. Y en Irlanda del Norte se desarrolló un sistema de gestión de casos electrónicos para procesos relacionados con casos del sistema de protección a la infancia, liderado por el área de salud y coordinado con el área de servicios sociales y con el área jurídica, para así poder tramitar, poder agilizar la tramitación de los expedientes de menores. En el grupo de trabajo sobre digitalización hemos abordado también otros ejemplos de innovación y de mejora en el uso de la información y de los servicios que, como decía anteriormente, dada la situación actual, se podrían utilizar fondos europeos para su financiación. Por ejemplo, en el caso, la utilización de la información y del análisis de datos se ha venido en algunos de los miembros de ISN han confirmado que han empezado ya a utilizar herramientas de automatización de procesos, lo cual es un buen nexo, ¿no?, entre los antiguos y los nuevos sistemas. De hecho, desarrollamos un cuestionario para saber el impacto que había tenido el COVID en la digitalización de servicios sociales entre nuestros miembros y nos comentaron que la automatización de procesos manuales para los trabajadores, por ejemplo, o dentro del mismo sistema de la organización, o también la automatización de procesos de solicitud de apoyo para los nuevos usuarios ha sido una de las áreas en las que más se ha invertido en los últimos años. El análisis predictivo se puede aplicar tanto a la optimización de servicios como a la predicción de posible demanda en el futuro, así como a la definición de perfiles de riesgos o a la detección del fraude. Ha sido esta un área en la que se ha producido una gran cantidad de inversión en comparación con otras relacionadas con el análisis de datos. Sin embargo, es una herramienta aún de uso limitado para los servicios sociales públicos. Yo creo, a raíz un poco de las conversaciones que hemos venido manteniendo con nuestros miembros, sobre todo tiene que ver con los posibles sesgos los que hablábamos anteriormente en relación a los sistemas de inteligencia artificial, de carácter social, de carácter racial, así como al coste de la tecnología. Pero sí que es interesante destacar que las administraciones que han invertido sí que tienen ideas, planes de seguir invirtiendo en este tipo de tecnología. Luego están también las herramientas de procesamiento del lenguaje natural o Machine Learning o Reading. Esta es una herramienta que permite automatizar la lectura e interpretación de apuntes o comentarios de casos para ayudar a los profesionales en la toma de decisiones. Sin embargo, de todas las herramientas que analizamos dentro del grupo de trabajo y como parte del cuestionario, esta ha sido la que ha experimentado una mayor reducción en la inversión. Y por último, el almacenamiento de datos. La inversión realizada en esta área no ha experimentado una corriente uniforme, ya que hay organizaciones que han disminuido la inversión al mismo tiempo que otras la han aumentado, habiendo puesto estas últimas el foco en nuevas fuentes de datos.
No obstante, de todas las herramientas analizadas, esta es la que presenta una mayor madurez y asimilación por parte de las administraciones a lo largo de los últimos años. Y en lo que respecta a la innovación y a la mejora de los servicios, podemos hablar de tres tipos de herramientas fundamentalmente. Por un lado, los chatbots, que son como una especie de contestador, tipo ventana de chat, para comunicación escrita o para comunicación por audio. Se trata de una herramienta que todavía es muy incipiente, pero que de hecho se ha utilizado, la han utilizado una serie de miembros, de organizaciones miembros, sobre todo durante el COVID. Pero a pesar de que tiene bastante potencial, hay también resistencias, quizás porque se trata de una manera más deshumanizada, por así decir, en lo que tiene que ver con la provisión de los servicios sociales. La digitalización de formularios, de expedientes, es una herramienta en la que se ha invertido muchísimo, lo que indica que las organizaciones utilizan estas herramientas para informar a los usuarios por un lado y para actualizar los servicios online, algo que se ha venido haciendo sobre todo durante la pandemia a raíz de los confinamientos y de los cierres de centros residenciales, centros de día, y centros de atención diurna. Y por último, la teleasistencia, que sin duda alguna es la herramienta donde se está produciendo mayor inversión de carácter nuevo, ¿no? De acuerdo con los miembros con lo que nos comentan desde nuestros miembros de MIESEN. Las consultas en remoto, el monitoreo de la persona en remoto, el servicio de seguimiento, son algunos aspectos o los aspectos, digamos, de mayor importancia en lo que tiene que ver con la inversión en teleasistencia. Todo indica que la inversión en teleasistencia y la optimización de estas herramientas que permitan la prestación de la asistencia de manera remota van a seguir aumentando en los próximos años y de hecho es uno de los ejes prioritarios de inversión en el ámbito de los cuidados y de los servicios sociales puesto en marcha o en las propuestas del plan de resiliencia por parte del Ministerio. Bien, voy a ir cerrando ya y bueno, me gustaría un poco hacerlo con una mirada al futuro. La digitalización sin duda alguna es un impulso hacia la transformación de los servicios sociales. El COVID-19 nos ha impuesto la digitalización, ¿no? Ha generado una gran disrupción y ha hecho que de un día para otro hayamos tenido que digitalizar la atención y los cuidados, pero también nos ha empujado, ¿no?, a esa, digamos, esa transformación de la que ya llevábamos hablando una serie de años y que ahora, digamos, ha tenido que implementarse, porque no quedaba más remedio, ¿no? Y sin duda alguna los servicios sociales van a tener que seguir invirtiendo en tecnología, tanto en la que existe como en nuevas soluciones digitales que van a seguir apareciendo. Esto supone una oportunidad que nos guía a avanzar en la digitalización, pero también implica el seguir trabajando en estructuras legales que apoyen esos cambios, que apoyen, por ejemplo, el intercambio, la utilización y la integración de datos, la mejora de los estándares de carácter ético, de valores que permitan avanzar en ese proceso de digitalización, la formación de los profesionales en competencias de carácter digital para garantizar que esos profesionales sean agentes del cambio, para evitar o para abordar las posibles resistencias que puedan surgir, así como la digitalización para el desarrollo del trabajo y del apoyo a las personas usuarias y la mejora en el apoyo hacia una vida más autónoma e independiente. Por lo tanto, la mayoría de los casos, las transformaciones digitales a las que he hecho referencia, que hemos visto en los últimos 30 o 40 minutos, se han podido hacer
tanto a raíz de inversiones ya establecidas como también de nuevos procedimientos de inversión, nuevas medidas y fondos de urgencia que surgieron a raíz de dar una respuesta a los confinamientos y a los cierres impuestos por el COVID. Pero en cualquier caso, como fin último de estas inversiones, yo creo que no está de más recordar los objetivos de dichos procesos de digitalización. El hecho de que la digitalización no es un fin en sí misma, sino que la digitalización que ha venido para quedarse, teniendo en cuenta la inversión europea que se va a utilizar en nuestro país, debe ser para mejorar la eficiencia, la eficacia de los servicios sociales, para, por ejemplo, eliminar vacíos y solapamientos en la prestación de servicios, mediante una atención de carácter integral e integrada, pero sobre todo que siempre tengamos en cuenta que estas mejoras lo que deben hacer es contribuir y promover la vida independiente de las personas. Con esto me gustaría daros las gracias a todos por la invitación, por haber estado ahí, y os dejo algunos enlaces para que podáis ver las informaciones, las últimas publicaciones de ISM, y también para que os pongáis en contacto si así lo deseáis. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Ahora entramos en el turno de preguntas. Hay algunas preguntas que las han puesto en el chat. Hay una que plantean que es cómo se podría desde Europa incentivar que todas las regiones europeas tengan un sistema de información social único. Incluso si sería posible eso. O sea, si se podría plantear a nivel de políticas europeas ese tipo de coordinación para tener un sistema único de información social. Como en tu experiencia con dentro de la red, de la SN, ¿cómo podrías ver si eso en algún momento se ha puesto sobre la mesa o no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nunca se ha puesto sobre la mesa, al menos que yo sepa, la posibilidad de que desde la Unión Europea se promueva el contar con un sistema único de información social. Pero sí que es cierto que los sistemas únicos o un sistema integrado de información, de datos de carácter social de las personas usuarias, sí que es algo que se presenta como ejemplos de buenas prácticas. Desde ISN nosotros lo presentamos como un ejemplo de buenas prácticas. Y sí que es cierto que no quizás desde una manera tan específica, sino de una manera más general, la Comisión Europea en el campo o en el ámbito del semestre europeo, que es digamos, el ciclo de coordinación de políticas a nivel económico y social entre la Comisión Europea y los Estados miembros, la Comisión Europea hace recomendaciones a España, de la misma forma que le ha hecho recomendaciones específicas en relación a las rentas, por ejemplo, a las rentas mínimas a nivel regional, a nivel autonómico. Igualmente también ha habido algunas recomendaciones en relación a la mejora de la digitalización, a la mejora, a la automatización de los procesos de solicitud y a los procesos organizacionales de las administraciones públicas. Esto sí que ha habido en el ámbito del semestre europeo, pero no específica en lo que tiene que ver con un sistema único de información social, si bien es cierto que nosotros lo apoyamos como ejemplo de buenas prácticas y hemos puesto de manifiesto una serie de ejemplos de distintas regiones, de distintos países, tanto en los foros de ISN como en algunas de nuestras publicaciones, y se lo hemos transmitido a la Comisión Europea. La importancia de que dentro de esas recomendaciones en el campo de la digitalización y de los servicios sociales, la historia social única sea una de las prácticas a considerar. Y de hecho, como ejemplo, el caso de la historia social única, por ejemplo, de Andalucía, se empezó a desarrollar a raíz de un programa de financiación, el Employment and Social Innovation, el EASI, que financió, en el antiguo programa, financió varias propuestas, y una de ellas fue precisamente el RESISOR,
que comenzó la historia social única de Andalucía. Por lo que a nivel europeo se considera algo importante y, de hecho, alguna recomendación e incluso recursos específicos se han destinado para este propósito. De acuerdo. Muchas gracias. Yo, antes de terminar, yo tengo una pregunta que también que tenía planteada. Es si dentro de las buenas prácticas que se han identificado, si hay algún tipo de proyecto que se haya desarrollado de que la administración actúe de manera proactiva, en lugar de, o sea, que este modelo de datos que se puede llegar a emplear y digitalizar en la interacción con los ciudadanos, si, al igual que ocurre en el sector financiero, por ejemplo, de seguros, o en España con la agencia tributaria, en el caso de la declaración de la renta, si ya hay algún tipo de buena práctica a nivel español o europeo sobre administración proactiva en el tema de las intervenciones sociales. Es decir, que alguien pueda llegar a comunicar a una persona que en principio se ha identificado que puede ser objeto de algún tipo de ayuda o de asistencia y que se le pueda facilitar esa tramitación simplemente por ese hecho. Hay ejemplos similares. Efectivamente, ha habido, dentro del EASI se financió un proyecto que lo que pretendía era, porque creo que tu pregunta va en la línea de lo que en inglés se llama non-take-up, de cuando tienes personas que puedan, según los criterios que están estipulados, puedan acceder a determinados servicios, pero no acceden a ellos porque no lo saben, a no ser que se les contacte desde la administración para que puedan acceder a ellos. ¿Es a eso lo que...? Es del tipo de las recomendaciones de crédito que te puede hacer una entidad bancaria. Cuando te llega y dice, tiene usted esta tarjeta porque usted tiene derecho porque es una persona white. Sí. Algo similar, pero... Sí, pues en el caso de este proyecto al que me refiero, pero hay otros ejemplos. Fue un proyecto financiado con el EASI al mismo tiempo que se financió el RESISOR. La idea de este proyecto era precisamente hacer un mapeo de todos los servicios que se proveían dentro de esa comunidad, con el objetivo de analizar también las personas que accedían a ellos y las que no, en función de los que estaban o no inscritos en las oficinas de empleo. Hay una cantidad de personas, sobre todo población inmigrante, que tienen más dificultades para acceder. En gran parte tiene que ver con el hecho de que no hablen la lengua del país, por lo que se estableció en primer lugar una serie de todas las prestaciones y todos los servicios que estaban disponibles dentro de la ciudad. Después se analizó los perfiles profesionales y se estableció un nuevo perfil profesional que era como una especie de profesional de referencia que integraba distintas disciplinas a los que se les formó específicamente para ello, no sin tensiones con otros profesionales. Y después se trató de identificar, de hecho, a través de un ejercicio, lo que llamamos outreach, a todas las personas que no habían sido del todo identificadas por los servicios sociales. Y a esas personas se les hizo, de hecho, lo que hacían los servicios sociales es ir a su casa. Y así a esas personas precisamente se les informó de todos esos servicios que tenían a su disponibilidad y también se les informó a través se creó de hecho una aplicación, a través de esa aplicación que estaba precisamente diseñada para ellos, se les informaba de los servicios y de las prestaciones a las que podían acceder. Otro ejemplo que quizás sería interesante es el programa en Inglaterra del Troubled Families. Este programa lo que pretendía era trabajar con personas, sobre todo que tienen problemas de carácter, familias, perdón, que tienen problemas de carácter laboral, que estén desempleadas o que tengan trabajos intermitentes, etc. A estas personas se les ofreció la posibilidad de acceder a otro tipo de prestaciones que tenían que ver con cuidados a la infancia temprana, otro tipo de prestaciones para incentivarles al empleo, de apoyo a las madres para que puedan salir a trabajar y, por ejemplo, sus hijos se les pueda cuidar, etcétera. Con el objetivo también, además de un trabajador social de referencia, con el objetivo también de evitar
que haya, digamos, situaciones de riesgo que puedan derivar en un caso de protección a la infancia. Pero este programa se desarrollaba, porque yo no sé si se sigue desarrollando ahora, pero se desarrollaba con técnicas de inteligencia artificial. Y hubo de situaciones en la prensa, porque básicamente se comentaba que eran las familias desempleadas a las que se les hacía, digamos, se les hacía diana de este tipo de servicios precisamente por eso, con lo cual se consideraba una especie de discriminación, porque lo que establecía la máquina era una serie de perfiles en función de los datos incluidos. Y establecía la máquina que en el caso de esas familias podrían darse lugar situaciones de riesgo, como pueden ser pues algún tipo de negligencia hacia el menor, potencial situación de abuso, etc. Y por eso se establecía un programa de apoyo bastante intenso con esas familias, que además era un dinero adicional que daba el gobierno nacional a los municipios, que son responsables, a los servicios sociales de los municipios que trabajan con la infancia y son responsables del sistema de protección a la infancia en Inglaterra. Vale, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo de una pregunta más. Hay una pregunta si se ha considerado que en algún caso tener algún tipo de tarjeta social del mismo tipo que se tiene una tarjeta sanitaria y que se use esa tarjeta como una especie de vínculo con la historia social. Si eso es alguno de los ejemplos que se han tenido en cuenta en las buenas prácticas. Sí, hay ejemplos de ese tipo. Es bastante interesante lo de la parte social. Yo he visto que hay una serie de reticencias, ¿no? Algunas veces por parte de algunos colectivos. Sí que es verdad que yo entiendo que es posible, si bien va a requerir un trabajo bastante intenso, porque claro, estamos hablando de prestaciones, en el ámbito de lo social podemos hablar de prestaciones de carácter nacional, autonómico, local. Aparte, por un lado, puedes tener prestaciones financieras, pero también puedes hablar de servicios de carácter de servicios sociales, con lo cual hay que establecer una serie de sistemas que hablen entre ellos a distintos niveles de gobernanza y que además recojan tanto el aspecto financiero como el aspecto de acceso a los servicios sociales. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa compleja. Podría ser posible. Sí que es cierto que efectivamente si se avanza hacia en ese camino, yo creo que al final también pues, se debería avanzar hacia el camino de una tarjeta que básicamente recoja todo lo que tiene que ver con la atención a la persona, tanto en materia de lo social como en materia de salud. Y yo creo que ese sería el avance, ¿no?, hacia el que la digitalización nos podría ayudar a avanzar, de manera que no haya estigmatización en el tema de lo social, que parece ser una de las reticencias que vemos en relación con esas tarjetas. Muy bien, pues sí, eso sería en la línea de lo que se llama ahora identidad digital, ¿no? De empezar por ahí, por algo unificado de cada persona desde su momento de su nacimiento. Pues, Sí, que incluya, pues eso, los distintos aspectos sociales, de salud, unidad, lo que sea. posiblemente educativos, ¿no? Pero sí que es verdad que la parte social sí que tiene, no sé, parece que despierta ciertos recelos, quizás a raíz de la potencial discriminación hacia las personas, ¿no? Por esa razón. Con lo cual es muy importante gestionarlo de la mejor manera posible. Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya con tu intervención damos por finalizada lo que son las sesiones técnicas del Plasmac. Esperamos que le haya gustado lo que se ha contado durante la sesión de hoy también, junto con lo que se contó en la sesión de ayer.